Mis amados hermanos, yo los saludo en el amor del Señor. Nos volvemos a reencontrar como hasta aquí lo hemos hecho durante ya estos casi más de 4 meses, casi 4 meses y medio. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el templo hasta ahí gozándonos, alabando? Y nos pilló esto de manera sorpresiva, de manera que no la esperábamos, pero así es la voluntad del Señor, así es la soberanía de Dios. Llega, se muestra sin pedir permiso, sin pedir autorización, llega porque es la soberanía de Dios, es el poder de Dios en acción y se muestra, y en ese poder la iglesia tiene que aprender nuevas experiencias para que vivamos como iglesia. Tal vez no la comunión en el lugar físico, pero sí la comunión a la distancia, estando en la misma fe, estando en el mismo amor, en el mismo sentir de alabar y glorificar al Señor. Así que grandes bendiciones, hermanos, sean para tu vida, para la de tu familia, la de los que te rodean, y hoy día puedas compartir esta palabra, y también yo te invito a que la puedas compartir con aquel que la podría oír y que podría ser de mucha bendición. Y no solamente podría, la palabra, hermanos, siempre es de bendición cuando la escuchamos. Ya llevamos varios sermones pudiendo compartir el mensaje del libro de Romanos, el corazón del Evangelio. Así titulamos esta serie. ¿Y por qué la titulamos así? Porque este es un libro que nos habla del Evangelio, nos habla de la misión de evangelizar, nos habla del Evangelio como la necesidad del hombre para ser salvo, nos habla de Cristo como el eje central de este Evangelio, nos habla de la fe como el medio por el cual alcanzamos, nos habla de la necesidad de esta salvación porque el hombre es pecador. Y hoy día vamos a hablar respecto a cómo Dios aplica su justicia, cómo de manera amorosa, de manera especial, el Señor ha querido salvar al hombre, cómo Dios ha escogido un pueblo y cómo Dios aplica su justicia. Hoy día vamos a hablar acerca de la justicia que se recibe por la sola fe. Te invito a que busques en tu Biblia, en Romanos, en el capítulo 3, versículos 21 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo te invito a que desde donde estés puedas continuar esta lectura conmigo. Dice su palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Te invito a que oremos y demos gracias por esta hermosa y tremenda palabra que dimos lectura. Gracias, Señor, te doy, Padre eterno, Padre celestial, por lo bueno que eres, por lo amante que eres, por lo paciente que eres, por lo misericordioso que eres, por lo justo y recto que eres. Señor, todos los atributos de la perfección están en ti y nosotros solamente podemos glorificarte por ello. Solamente podemos decir aleluya, solamente podemos decir amén, solamente podemos darte gloria por ello, porque tú eres perfecto, porque tú, Señor, haces todas las cosas de manera perfecta y de manera amorosa y de manera justa. Tú, Señor, eres bueno con nosotros. Tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos rescataste, sabiendo que estábamos muertos y nos diste vida. Ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos a entender cómo tú aplicas tu verdad, tu justicia, para que nosotros podamos ser salvos. Te pedimos, Señor, que te quedes en medio nuestro, que pongas esta palabra en nuestros labios y en nuestros corazones para que la prediquemos y para que también la podamos poner en práctica y otros también puedan escucharla y puedan vivirla. En tu nombre bendito lo pedimos todo, Señor amado. Amén. La justicia de Dios se revela por medio de la fe.
Hoy día, hermanos, este texto vamos a poder reflexionarlo a través de una oda a la justicia de Dios. Una oda. Es maravilloso porque tú lees el texto y te das cuenta de que se está hablando de justicia, la justicia de Dios, la justicia verdadera, la justicia fiel, la justicia justa. Y no puedo, hermanos, partir porque hoy día vivimos tiempos en que queremos justicia. Queremos vivir en justicia, queremos que el hombre viva en justicia, que se aplique la justicia. Pero la justicia humana no es justa, la justicia humana no es recta, la justicia humana tiene totales deficiencias. Y el Señor nos pide que clamemos por justicia, y si clamamos por justicia, Él la va a aplicar. Y Él aplica su justicia en su soberanía, en su voluntad y en su justa medida y en su correcta medida al pecado del hombre. Pero si hay algo, hermanos, que yo también he meditado con lo que sucede en nuestros días, hechos de violación, de abuso, de distinta índole, es que yo tengo que hacer una mirada retrospectiva a mí. Y cuando yo hablo de justicia, es porque yo tendría derecho a aplicar justicia. Y de repente, hermanos, nuestra justicia no nos hace digno ni siquiera de hablar de justicia para los hombres. De repente, entonces, es mejor callar. Es bueno dar tu apreciación. Es bueno entender que el hombre no puede quedar impune ante el pecado. Pero yo te quiero invitar a reflexionar, y es lo que el texto nos quiere decir, pero de una manera no dura como debería ser, que nosotros, hermanos, todos estamos bajo el juicio de Dios, estamos bajo la mirada de Dios, estamos bajo el escrutinio de Dios. Y si hay algo que tú y yo no somos, pero que Dios lo es que Él es justo, es parte de su esencia, es parte de su ser, es parte de sus atributos, es uno de los atributos más grandes que Dios tiene. Él es justo, Él es recto, y Él no permite el pecado, ni permite que el pecador se postre indignamente delante de Él. Por lo tanto, Él, hermanos, de una manera humana que pudiéramos describir, y como lo describe la Biblia, Él está irado con el pecado. Y por lo tanto, la forma en la cual reacciona a la ira es mostrando su justicia verdadera. La única forma que Dios tiene, mira lo que estoy diciendo, la forma que Dios tiene para castigar el pecado es mostrando su justicia. Y Él mostrando su justicia va a mostrar que Él es recto, que Él no puede dejar pasar nada y que nosotros solamente podemos someternos a la justicia verdadera y recta de Dios. Y hoy día te invito a que quiero que veamos 8 cosas interesantes, 8 cosas importantes que describen qué es lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con el acto de que Él es justo y es recto, de que Él no tiene nada que ver con el pecado y que cuando el hombre peca, se las tiene que ver con Dios. Dios tiene que aplicar su justo veredicto. Y siempre, hermano, el Señor va a aplicar su justo veredicto. Y el veredicto inicial hacia el pecado es la muerte. Ese es el primer veredicto que no debemos olvidar. Pablo venía diciendo en los capítulos anteriores, en los 2 primeros capítulos, que el hombre podía ser salvo y parte haciendo la conclusión, la parte al principio en el versículo 16 y 17 de Romanos, que el justo por la fe vivirá. Solamente por la justicia de Dios puede vivir. El resto es muerte. La justicia humana es muerte. Y tanto judíos como gentiles están apartados de la gracia de Dios y no se acercan por medio de esta justicia verdadera. Por un lado, los judíos se apegaban a la ley, tenían como su caballo de batalla la ley. Pero eso no les servía si no la hacían, si no la ponían por obra. Se equivocaban pensando que la ley era un medio de salvación, pero la ley era un medio de santificación. Y no me voy a cansar de decirlo. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a los hombres. La ley, y lo va a decir en el capítulo 4 Pablo, y lo vamos a ver Dios mediante, y Dios nos ayude a poder exhortar ese texto, nos dice que la promesa de Dios fue dada mediante la fe,
La ley vino luego de la fe. Por lo tanto, la ley, como ordenanza de Dios para que nosotros la vivamos, para que nosotros la cumplamos, es un acto de fe. Donde hay fe, lo lógico es que obedezcamos y vivamos y hagamos los mandamientos de Dios. Pero donde no hay fe, donde no hay una confianza en el Señor, puedes cumplir los mandamientos, pero te vuelves un legalista. Cumples por cumplir, porque crees que ese es el mandato de Dios para tu salvación. Mientras que el verdadero cristiano se acerca a Dios por la fe, la justicia por medio de la fe, se acerca por esta fe a Dios, y el cumplir los mandamientos va a ser parte de este mandato, pero no se vuelve un legalista. Cumple la ley, no pensando en que al cumplirla le está pagando un favor a Dios o está ganando su salvación, porque eso dice Pablo que se cuenta como un salario, como una deuda. El cristiano que se acerca por fe obedece a la ley de Dios como un mandato hermoso, porque quiere vivir bajo los preceptos de Dios. Nadie que ame a Dios puede quedar excluido de obedecer la ley. El que ama a Dios, el que se acerca a Dios por fe, ama también sus mandamientos y ama su ley y la obedece como una acción recíproca a la fe, como una acción que exalta y glorifica lo que el Señor ha hecho. Lo primero, hermanos, entonces, que debemos entender que la justicia que aplica a Dios es una justicia que anuncia la ley. La justicia de Dios fue anunciada por la ley y fue algo que los judíos no lo pudieron entender. Cuando ellos recibieron la ley en el monte Sinaí, recibieron una de las más grandes bendiciones que podía tener el hombre, que Dios mismo se le revelara, que Dios mismo les mostrara qué es lo que quería hacer con ellos. Pero ellos tergiversaron la ley a sus propósitos, como un acto de meritocracia, como un acto de exaltación, como un acto por el cual podían acercarse a Dios y decir nosotros somos, pero decían nosotros somos el pueblo de Dios porque tenemos la ley. ¿Y de qué les servía la ley? Si la ley no es simplemente un amuleto. Hoy día los hombres ven el Evangelio, los hombres ven el servir al Señor como una acción de un mérito. Mientras que la ley, el gran propósito de la ley era mostrar la justicia verdadera para el hombre. Una justicia que es anunciada por la ley, hermano, es una justicia que nos muestra la obra de Dios. La ley siempre promovió, siempre anunció y le anunció a los hombres pecadores, que a lo que Dios le agradaba, más que los holocaustos, más que las ofrendas, era un corazón contrito, era un corazón humillado. Esa era la verdadera justicia de Dios. Y hombres como Moisés trataron de recalcar en todo momento que esa era la verdadera justicia de Dios. Por eso es que si no circuncidaban su corazón y solo su prepucio, si solamente seguían la ley, pero no la cumplían, no la obedecían, estaban lejos de esta justicia. Debes entender, hermanos, que la verdadera justicia para acercarte a Dios te lo revela su palabra, que es ley para nosotros. Y nosotros amamos y anhelamos esta ley. Esta justicia, hermanos, como segunda idea, se logra mediante la fe en Jesucristo. Y esto es central, porque Pablo había dicho que todos somos pecadores, que todos estamos lejos, no había ningún justo. Dios miró desde los cielos a ver si de los hijos de los hombres había alguno bueno y se concluyó que no había nadie bueno. Esa acción de que Dios mirara es una acción típica que se repite en algunos libros para describir una acción que hace Dios. Humanamente se describe con palabras humanas como que Dios mira y hace un análisis y se da cuenta que no hay nadie justo, no hay nadie que busque a Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El hombre se ha apartado de Dios, el hombre está corrupto, el hombre, hermanos, por sí solo no quiere buscar a Dios. Por eso, la justicia verdadera se logra mediante la fe en Jesucristo. ¿Y por qué? Porque la justicia de Dios, cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando del veredicto justo de Dios. Y Dios tiene dos posibilidades, o hay dos posibilidades en la justicia de Dios. Que Él dé la recompensa y su verdadera justicia a los hombres que hacen al pie de la letra cada uno de sus mandamientos, o que dé la condenación por haber desobedecido sus mandamientos, y basta con haber desobedecido uno de los mandamientos para merecer la condenación.
Entonces, salvación, vida eterna o condenación. ¿Y qué es lo que nos muestra la Biblia? ¿Qué nos muestra la historia? De que el hombre cayó en pecado, por lo tanto todos los hombres dejan de ser justos, todos los hombres han perdido la condición de ser hijos de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí, hermano, este texto es para los cristianos, porque dice la palabra, para esta justicia es para todos los que creen, porque todos estos que creen han pecado, porque todos estos que creen están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que significa estar destituido de la gloria de Dios? Fíjate que la acepción, el significado original de la palabra estar destituido, significa que te falta algo. No solamente estar alejado, sino que a las personas les faltan, tienen un vacío de la gloria de Dios. Pueden tenerlo todo el resto, pero les falta eso, están destituidos, dice la versión, están alejados de la gloria de Dios, les falta la gloria de Dios. Eso es la condición en la cual vivíamos antes. Estábamos destituidos, habíamos pecado. Pero ahora esta gracia, aquellos que creen y creemos por la fe, mediante Jesucristo, nos podemos acercar libre. ¿Y por qué mediante Jesucristo? Porque hay algo importante que se nos olvida, que la fe, o más bien, el Señor perdona nuestros pecados en base al castigo. O sea, todos debíamos haber muerto por nuestros pecados, todos debíamos haber pagado por el pecado, pero viene Cristo y toma nuestro lugar, y Él se hace pecado por nosotros, para que por medio de su justicia nosotros seamos declarados justos. Es decir, la justicia en sus hijos ya ha sido aplicada, y se ha aplicado en Jesucristo. Pero aquella justicia de condenación aún tal vez no ha sido aplicada y será aplicada cuando Él entregue la condenación a los que no lo obedecen. Mientras que nosotros, la justicia de Cristo ya se ha aplicado en nosotros. Por eso es que podemos decir que hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Tremendo, ¿no, hermano? Tremendo saber que ya no hay condenación, dice la Biblia, para los que están en Cristo, porque el Señor quedó satisfecho. Y por eso, hermanos, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio expiatorio ideal, el que reemplazó todos los sacrificios antiguos y que reemplaza todo sacrificio humano o posible que el hombre pueda creer para ser salvo. Lo reemplaza todo, porque en Jesucristo se cumple la verdadera justicia, se cumple el verdadero perdón y remisión por nuestros pecados. La justicia de Dios, hermanos, en tercer lugar, no hace distinción, no hace exclusión. Así como, hermanos, todos estamos metidos en el mismo saco, estamos metidos en la misma bolsa en cuanto al pecado. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ya no hay cristiano ni musulmán que pueda decir, yo soy mejor que tú. O un católico con un evangélico que puedan decir, el evangélico decirle al católico, yo soy mejor que tú, porque sé otras doctrinas, porque creo en esto. Hermanos, no basta con creer, necesitamos vivir mediante la fe en Jesucristo, acercarnos por esa fe. Y vamos a entender que el Señor, así como en el día del juicio no hará distinción para entregar su justo juicio, también no hace distinción para salvar. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni gentil, ya no hay sabio ni ignorante, ya no hay ni blanco ni negro. Aquí, si hay alguien, el menos discriminador de todos es Dios. Nosotros hacemos discriminación, nosotros excluimos por la condición social, incluso por el corazón cuando decimos, este sí es más receptivo al Evangelio. ¿Y por qué? Porque tal vez es más simpático, porque te escucha. Mientras que el que es más duro, tú dices, no, este no merece, parece que está alejado. No, hermanos, nosotros debemos llevar el Evangelio y por eso la necesidad de Pablo de entender que esta justicia no hace exclusión, y es clave esta palabra, que no hay distinción, que no hay exclusión, para que no pongas obstáculo al llevar la palabra del Señor, sin pensar a la persona que le predicas. Si es que su corazón está más receptivo, no es un tema de Dios. Dios se encarga de que la palabra que tú entregas la ponga en el corazón. Y eso, hermano, es indistinto si el corazón de esa persona es duro o es dócil. El Señor, hermano, la palabra es más penetrante que una espada de doble filo y va a penetrar las partes más profundas del hombre. Eso es lo que hace el Evangelio.
Por eso es que no podemos, si la justicia de Dios no hace exclusión, el evangelio de Dios tampoco tiene que hacer exclusión. Por eso predica y predica sin importar a quién le predicas. Predica porque es una necesidad y porque todos estamos bajo la misma condición. Todos somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos, no merecemos, necesitamos la gracia de Dios. En cuarto lugar, hermanos, la justicia es una justicia gratuita. Pero quiero que entiendas bien esto, porque esto es clave. Gratuita no significa que Dios te la regale así como quien se levanta delante del público y dice voy a regalar y tiro y recójanla. No. La justicia es gratuita porque ya fue pagada. Para Dios, hermano, no existe justicia que no tenga un pago. Eso debes entenderlo muy bien. Que la justicia de Dios sea por la gracia de Dios, sea gratuita, no quiere decir que previo a eso no hay un pago. Porque a nosotros nos gustaría que las deudas se nos fueran perdonadas por arte de magia. Que tú te levantaras y tuvieras una deuda de cualquier índole y el Señor te la borrara. 100.000 pesos que se te borraran. Sería hermoso. Pero el perdón, hermanos, y esto aplícalo a tu vida. El Señor no te va a borrar las deudas. Pero el Señor tú tienes que pedirle, y esto es un caso práctico, para que el Señor te dé sabiduría. ¿Por qué? Porque tú entiendes que tu perdón es por la gracia de Dios. Dios te perdona gratuitamente, pero entre medio o en medio de esto hay una acción de un pago. Y siempre lo hemos explicado. Si tú tienes una deuda, debes pagarla. Pero tú no tienes cómo pagarla. Viene Cristo y paga esa deuda por ti. La deuda fue cancelada. Y por ese acto de Cristo, que tú no pudiste hacer, Él te reemplaza a ti. Por eso que Él es este sacrificio expiatorio de redención. Él toma el lugar de los corderos del Antiguo Testamento y Él se hace el cordero perfecto para que tú y yo podamos acercarnos libremente. Por eso que es gratuito, porque ni tú ni yo tenemos que pagar, porque Cristo pagó la deuda y por eso que a nosotros se nos hace una acción gratuita. Entonces, en ese sentido, la justicia es gratuita. Dios no demanda nada más de ti, hermano. Dios no demanda nada más de mí. Si yo creo que tengo que seguir haciendo cosas para ganar la salvación, estoy siendo como los judíos, que pensaban que por cumplir la ley eran salvos. Y de esa forma, después va a decir Pablo, que el que se gana la salvación, el que cumple la ley, el que cree que su salvación es mediante sus acciones y sus obras, dice que eso se le cuenta como un salario, como una deuda, y no como algo gratuito. Así que, hermano, no vivas pagándole favores a Dios, no vivas creyendo que haciendo cosas vas a devolver lo que Cristo hace, no. Si hay algo, siempre he dicho, si hay algo que nosotros merecemos, realmente lo único que merecemos es el castigo por nuestros pecados. Y resulta, hermanos, que Dios nos da un regalo gratuito. Por eso es regalo. Por eso cuando le enseñamos a los niños que la gracia es un regalo de Dios. Pero debemos entender que es un regalo ya pagado, ya cancelado, que ya no se nos imputa a nosotros, es decir, ya nosotros no tenemos que añadir otro pago, no tenemos que añadir otro interés, porque ya todo fue cancelado por Cristo. Si tú y yo hoy día tenemos esta salvación gratuita por la gracia de Dios, es porque Cristo la pagó. Por eso que esta justicia se logra mediante la fe de Jesucristo. Y esta justicia, como quinto elemento, es gratuita porque solo es posible por un sacrificio expiatorio. Hablamos entonces de una justicia que es posible solo por un sacrificio expiatorio. Y siempre fue así, hermano. Siempre ha sido así. Donde ha habido pecado, tiene que haber un pago justo por ese pecado. En el Antiguo Testamento fueron los sacrificios. En el plan de Dios es que el hombre pague por sus pecados. El hombre es pecador y él tiene que responsabilizarse por sus pecados. En el Antiguo Testamento Dios dio una provisión para su pueblo, que eran los animales. Imagínate cuántos animales no se sacrificaron por el pecado del hombre. Y si hubiesen sido los hombres los que debían haber pagado, faltarían vidas para pagar por los pecados. Pero Dios es tan amoroso que puso un medio de salvación. Pero todos esos medios de redención, de expiación, anunciaban el sacrificio más grande. Dice Hebreos, estaban
prefigurado, es decir, estaban sacados de la imagen del mayor de los sacrificios, que era el sacrificio de Jesucristo. Por eso que Jesús viene y reemplaza de una vez y para siempre y de manera perfecta y completa todos los sacrificios que se habían hecho anteriormente. Día tras día se hacían sacrificios. Ahora con Cristo, una vez y para siempre, se limpiaron los pecados de todos sus hijos. Tus pecados pasados, presentes y futuros, hermano. Ten la seguridad y ten la confianza, que así es porque la Biblia lo dice, de que todos han sido perdonados. Entonces, hermano, esta justicia solo es posible por un sacrificio expiatorio. La sexta característica que vemos en el texto es que esta justicia también muestra la paciencia de Dios. Porque al momento que Dios aplica esta justicia, dice el versículo 25, que para manifestar esta justicia que iba a aplicar en un momento y tiempo determinado, cuando Cristo viniera, previo a ello, Él dice que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Para que todos, hermanos, llegáramos a Cristo. Para que todos en el momento, cuando Cristo viene, y gracias a Él se hace el cumplimiento de todas las profecías, tanto las personas del Antiguo Testamento como nosotros y los que vendrán y que creerán en el Señor, ¿cómo se les aplica la justicia? A través de Jesucristo. Pero para que no se nos aplique el castigo, sin antes Cristo aplicar su justicia por su sacrificio, a nosotros se nos pasó en alto nuestros pecados. Es como que Cristo dio una fecha, un plazo, a 30 días, a 60 días para que pagaran. Ustedes están libres de la culpa. Por eso que cuando llegó Cristo, aplicó con su justicia, con su muerte y su redención y su sacrificio, pagó por los pecados. Y hoy día podemos decir que esta gracia, que de alguna manera se mantuvo paralizada ante el pecado, no castigando y poniendo su paciencia para que no fuéramos, para que esperáramos paciente el sacrificio de Cristo, esa paciencia de Dios ha permitido que nosotros podamos ser salvos. Y por eso que en el capítulo 2 dice, ¿te olvidas de la paciencia de Dios? ¿Te olvidas de la longanimidad? ¿Te olvidas de la bondad de Dios? Que esas tres cosas te quieren llevar a la salvación. ¿Te olvidas de eso? Así actuó Dios con su pueblo y así ha actuado con los hombres a través de su paciencia. Por eso, hermanos, que si la justicia de Dios fuera inmediata, Dios estaría actuando justamente, pero Dios le ha placido aplicarla a través de la paciencia para que todos podamos llegar a través de Cristo en el momento que Él vino a disfrutar de los beneficios de la gracia y de la salvación del Señor. Ahora, hermanos, si en el punto 4 decíamos que esta justicia es gratuita, ahora hay otra característica, la número 7. Esta justicia no permite la jactancia. ¿Dónde está la jactancia? Dice el versículo 27. Queda excluida. ¿Y por qué? Pablo después lo dice en el capítulo 4, lo he repetido. Dice que el que actúa por la ley, por las obras de la ley, creyendo que haciendo las obras de la ley será salvo, en ese caso, sus obras o su justicia tendría que ser contada como un pago, como una retribución. ¿Qué es lo que tú haces cuando trabajas? Te retribuyen por algo que haces. Pero para que la justicia sea por gracia, por medio de la fe, tiene que ser por esta gracia. Y no puede haber dentro de un pago, sino que un regalo. ¿Y por qué regalo? Porque si fuera por las obras, el hombre va a recibir la justicia de Dios de acuerdo a la escala de sus obras. Pero como ninguna obra del hombre puede llegar a igualar o a pagar, y no solo a pagar su pecado, sino que además dar salvación, porque si fuera por nuestra justicia, hermanos, nuestra justicia solo apenas nos serviría para pagar nuestros pecados, pero no para ganar una salvación. La obra de Cristo cumple dos propósitos esenciales. Paga la deuda por nuestros pecados y además, hermanos, nos permite la salvación. No solamente cancela el pago que hay, la deuda que hay con nosotros, sino que también nos da la bendición de ser salvo y de tener vida eterna.
Qué hermoso es entender esto de la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, porque ya no es por las obras, y mira lo que dice acá, ya no es por las obras de la ley, sino que es por las obras de la fe. Esto es muy importante porque yo no estoy diciendo, hermanos, y te lo he dicho, que la fe excluya las obras, y lo vamos a ver como el último punto. No excluye, al contrario, la fe, como te decía, es el paso inicial. Pero una persona que ama a Dios, que se entrega en la confianza de Él, vive para Dios. Si aquí, hermano, no se trata simplemente de recibir la gracia de Dios, recibir la salvación, ahora debemos vivir. Tú cuando te preparas para algo, tú no te preparas solamente para adquirir conocimiento, te preparas para aplicarlo. Lo mismo pasa con la salvación. Fue puesta en nosotros para que seamos salvos una vez y para siempre, pero que para siempre estemos viviendo en esta gracia. La gracia, hermano, tiene un principio pero no tiene un fin. Por eso que el hombre de Dios, el justo, va a vivir por su fe, de fe a fe, como dice otra traducción, fe de principio a fin. Así vive el hombre. Entonces la vida del hombre se caracteriza por la fe. Y si se caracteriza por la fe, se caracteriza también por una obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, hermano, entiende esto. El hombre nos acerca a Dios por sus obras. El hombre se acerca a Dios por su fe. Y las obras, la respuesta a esta fidelidad es la obediencia a sus mandamientos y a las obras. Entonces, hermano, la, la ley no era, el tema no era la ley. No era que la ley la mala, la ley es pura en su esencia, porque nos enseña, la ley nos muestra el carácter santo de Dios, el carácter justo y recto de Dios. Y por lo tanto, si nosotros queremos ser justos y rectos, tenemos que hacer sus mandamientos. El hacer la ley entonces es la respuesta a entender la santidad de Dios y que nosotros también queremos vivir en santidad. Y eso es un acto que solamente las personas de fe, las personas que se acercan a Dios mediante la fe, lo pueden hacer. Finalmente, y como último punto, si la ley, el primer punto decía, la ley anunció, la justicia fue anunciada por la ley, ahora, hermanos, también. La justicia, y Pablo lo hace en una pregunta, ¿la fe invalida la ley? No, en ninguna manera, sino que confirma la ley. ¿Y por qué la confirma? Porque la fe sin la ley no trabajan juntas, y la ley sin la fe tampoco. ¿Por qué? Porque después esto es algo que lo dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mis obras sin fe. Es imposible actuar, tener fe y no tener obras. O es imposible decir que yo tengo obra y no tengo fe. Es decir, las dos van tomaditas de la mano. Entonces la ley, hermano, nos mostró el carácter santo de Dios. Por eso, hermano, la justicia no invalida, sino que confirma la ley. Confirma, ¿por qué? Porque confirma el carácter santo de Dios. Confirma que el hombre debe vivir bajo los preceptos de Dios. Y lamentablemente vivir bajo esos preceptos de Dios no te hace salvo. Lamentablemente no es así. Pero como la misma ley, como los mismos profetas anunciaban la expresión máxima de la justicia de Dios a través de Jesucristo, entonces también esta fe ahora viene y esta justicia confirma la ley. La ley anunció la ley anunció la fe, anunció la justicia. Es más, la fe era lo inicial. Y esta fe llevó a la ley. Y ahora la ley siempre vuelve. La ley, hermanos, es como, aquí está, si pudiéramos hacer un diagrama. La fe al principio, la fe al final. Y en medio está la ley. La ley es gracia, hermanos. Tú vives de fe a fe. Si pudiéramos hacer un diagrama, fe a fe, una línea que une fe a fe. Todo este caminar es por fe. Y en medio está la ley. La fe como el medio, por decir así, el eje principal por el cual tú vives. Y de esta ley se desprende, perdón, de esta fe se desprende la ley como el acto que te lleva cada día a vivir en fe y en comunión con Dios.
Entonces, hermanos, qué hermosa es la justicia de Dios. Esta justicia anunciada por la ley. Esta justicia que se vive mediante la fe en Jesucristo. Esta justicia, hermanos, que no hace distinción ni exclusión de personas. Esta justicia que se obtiene de manera gratuita porque ya hubo un pago en Jesucristo. Esta justicia que solo es posible por medio de un sacrificio expiatorio. Esta justicia que muestra la paciencia y la benignidad y amor de Dios. Esta justicia que no permite la jactancia, echa fuera toda jactancia y trae a sí mismo la humildad y la humillación. Y esta justicia que confirma la ley. Esta justicia, hermanos, santa, recta, justa. Somos salvos por medio de la justicia amorosa de Dios. Esta justicia que solo se recibe mediante la fe. El justo solo vivirá por su fe. El resto es paja molida si el hombre no vive por la fe. Pero el hombre que vive por la fe, por la sola fe, también va a vivir agradando a Dios a través de las obras de la ley. Ese es el complemento perfecto. Vive tu vida en fe, para que de esa manera le muestres a Dios que el amar sus mandamientos, el amar su ley, en eso está su delicia. Así dice la Biblia. Nunca la Biblia ha menospreciado la ley, al contrario, la ha alabado. En eso se deleita el hombre, es lumbrera su camino. La ley de Jehová es perfecta, es más dulce que la miel, más reluciente que el oro, convierte el alma. Si eso es lo que hace la ley, hermanos, pero solo lo va a hacer en aquellos que han puesto su vida por fe en el Señor, que entienden la confianza y el amor en el Señor y entienden que sus mandamientos son para agradar al Salvador, aquel que le dio la vida y aquel que le dio la salvación. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, hermano. Te invito a que oremos. Padre Celestial, bendito Dios, ¿cómo no agradecerte por quien eres? Porque eres justo, eres santo, eres recto. Y esa misma justicia la aplicas al hombre. Y gracias te damos porque en tus hijos la has aplicado de una manera tan especial mediante el pago de Jesucristo. Si pudiéramos resumir, esta justicia solo se logra mediante Jesucristo. Y mediante la fe nosotros podemos llegar a Él. Es el medio objetivo. El medio real, eficaz, es que Jesucristo es nuestra justicia. Y para alcanzarla la respuesta es la fe. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender y ayúdanos a meditar en ella, para que esta tu palabra haga vida y vivamos en esta verdadera justicia, que no excluye, que nos invita a la humillación y no a la jactancia, y que nos invita por sobre todas las cosas, y algo que olvidamos siempre, a vivir en santidad, porque el que fue transformado, el que inició su vida siendo transformado por el Espíritu Santo, vivirá día tras día, siendo guiado por ese mismo Espíritu Santo que lo transformó, ahora lo santificará y lo transformará día tras día, para que cuando estemos contigo, Señor, seamos dignos de estar personas santas, personas justas, personas perfectas por la obra de Cristo. Quédate con nosotros, te lo pedimos en tu nombre glorioso y bendito, Señor amado. Amén. Mis hermanos, que Dios te bendiga, sigue gozándote y comparte esta palabra con aquel que la necesita con mucha urgencia. Que Dios nos bendiga.